Continuamos en Visto Bueno Radio. Qué bueno que sigue con nosotros. Recuerden nuestras líneas de contacto 107-0523, 107-0526. Enmarcado en este tema, a raíz de los primeros días de gobierno de Enrique Peña Nieto, hoy hay un artículo en Reforma muy interesante de Denise Dresser, una de las críticas más duras del presidente de la República, que vale la pena discutir, tanto para disentir como para estar de acuerdo en algunas partes del artículo. Carmen, ¿por qué no le damos lectura para que en primer lugar nuestro auditorio lo conozca y regresamos con el debate a la mesa? Así es, se titula Cirugía Plástica. Una estirada por aquí, una retocada por allá. México cambia de piel. México cambia de faz. Se lee The New York Times, se aplaude en The Economist, se celebra en el Financial Times, se delinea en Foreign Affairs, cifra tras cifra, reforma tras reforma. La prensa internacional ya no lamenta el Estado fallido, ensalza al Estado eficaz. Ya no habla de los 60,000 muertos y los 25,000 desaparecidos. Más bien, cambia la conversación. El país deja de ser la crónica conocida de fracasos para convertirse en la lista anticipada de éxitos. La economía crece, la clase media se expande, las exportaciones aumentan, el tigre azteca ruge. Hace 6 meses nadie daba un quinto por el país. Ahora hacen cola para invertir en él. Es indudable que la narrativa ha cambiado. Es incuestionable que la cobertura se ha alterado. Antes, los titulares estaban llenos de muertos y heridos. Ahora están repletos de reformas y acuerdos. Antes, las primeras planas detallaban las ejecuciones. Ahora se centran en los cambios a las telecomunicaciones. Antes, los periódicos detallaban los operativos del ejército. Ahora describen los acuerdos en el Congreso. Y parte de ese cambio proviene de la presidencia, de los pinos, del mensaje que Peña Nieto ha creado y su equipo se encarga de diseminar. Es la historia de un México que se mueve, que se apura, que aprieta el paso. Es la historia de un país que compite con China y le gana a Brasil. Es la historia de un presidente que reforma al PRI precisamente porque es del PRI. Es un mensaje manufacturado que repite un gabinete disciplinado. El eje central del gobierno ya no es combatir el crimen, sino aprobar las reformas. Ya no se trata de aprender capos, sino de encarcelar lideresas. El spin gubernamental no es la guerra contra las drogas, sino la lucha por los mercados. No es el número de armas confiscadas, sino la cantidad de ingenieros graduados. No es la fotografía de los capos apresados, sino de los políticos abrazados. China, con sueldos ascendentes y rendimientos decrecientes, parece menos apetecible ante un país más cercano a Estados Unidos. Brasil, con limitaciones estructurales, el crecimiento parece menos atractivo ante una economía mexicana pujante. Pero más allá de la perspectiva comparativa, México va a la alza por las reformas que emprende, por la reforma educativa que empuja, por la reforma a las telecomunicaciones que aprueba, por la reforma energética que anuncia, por la reforma fiscal que anticipa, por la apertura de Pemex que promete, por la imagen de profesionalismo que Peña Nieto cultiva, por la cerrazón de las filas que induce, por la disciplina incuestionada que la aprehensión de la maestra produce, por el momento de México, que los especialistas en imagen están gestionando. La percepción de éxito genera éxito y Peña Nieto está cosechando el suyo con creces. Pero debajo de la cirugía plástica de los primeros meses subyace una musculatura monopólica atrofiada, un esqueleto corporativo calificado, una piel que recubre prácticas policíacas del Pleistoceno. El ejecutómetro del periódico Reforma revela el mismo número de muertos en los últimos 100 días del sexenio de Felipe Calderón que en los primeros 100 días de Enrique Peña Nieto. Los números sobre la criminalidad en México son entre los peores del hemisferio occidental y, de acuerdo con el Latinobarómetro, más del 40% de los mexicanos dice que ellos o algún familiar han sido víctimas de la violencia o la inseguridad. Bueno, me parece que hay varios elementos que considerar en este artículo. Yo en primer lugar sí coincido con Denise Dresser en que es una estrategia deliberada del gobierno frenar lo que era una estrategia deliberada del gobierno pasado, que era hacer del tema de seguridad pública la única bandera del gobierno en la prensa y de ahí fincar legitimidad. Y creo que eso es positivo para el país. En otro sentido, riesgoso sería si en efecto el cambiar la película, el salirnos un poco de este esquema de estar reproduciendo los mensajes de la guerra, los mensajes y la actitud belicosa de Felipe Calderón,
se convierte en una ceguera en la que no nos acordemos que hay impunidad, violencia e inseguridad en México. Desde luego que me parece no solo oportuno, sino importantísimo que haya una masa crítica que lo esté advirtiendo, mientras pues los grandes, el promedio de los medios de comunicación aplaude, ¿no? Es decir, me parece importante que también mantengamos los resquicios críticos, aun cuando es una crítica muy severa, en estos primeros días, es fundamental que lo mantengamos, ¿no? Pues mira, yo creo que es un artículo muy bien escrito. Creo yo que efectivamente nadie puede escatimar que ha habido logros, que ha habido acciones que se han emprendido de diálogo, de conciliación, de acuerdos políticos, pero también es cierto que el otro México ahí está, agazapado, y ahí sí existe, no se ha desmantelado, que los niveles de impunidad permanecen y que la delincuencia está galopante y que en el país todos los problemas que hubo y que hemos ido arrastrando, ahí están. Porque ha habido acuerdos, ha habido reformas, se ha visto para adelante, pero nada se ha desmantelado, y entonces creo yo que eso va a traer como consecuencia pues que sigamos en las mismas circunstancias, ¿no? Y prueba de ello lo que pasó en Europa en el fin de semana, ¿no? Con los 7 chavos que mataron y dejaron en una de las avenidas principales, y que decía el secretario de gobierno de aquel estado que no se magnificara por parte de los medios de comunicación este hecho. 7 jóvenes en una silla ejecutados. Y con el narcomensaje, y no puedes decir, bueno, gracias que no fueron 10, ¿no? O sea, son cosas que no podemos... No se puede minimizar. Vamos a hacer una pausa, son las 8 de la noche con 38 minutos. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Radio. Regresamos. Hacemos una pausa y regresamos. Continuamos en Visto Bueno Radio. Qué bueno que sigue con nosotros, son las 8 de la noche con 39 minutos. Bueno, Juan Manuel, yo sí siempre he creído que Denise Dresser es una señora amargada, que es muy ácida, pero que dice puras verdades, ¿eh? Eso sí, de eso nadie se lo quita. Vaya, creo que es de las mentes unidas a la pluma más lúcidas en este país, y coincido totalmente con lo que tú dices. En este momento de triunfalismo, de aplauso, de unción a los más altos cargos y demás del presidente, hace mucha falta estas opiniones críticas, porque además es una opinión perfectamente fundada, es cierto. O sea, a veces se nos olvida y damos ya como si fueran éxitos ya redondos, ya completos, cuestiones que apenas están iniciando. O sea, la reforma educativa apenas arranca, y contra los buenos ánimos que nos quieren influir desde el gobierno, pues está lo de Oaxaca y Guerrero que venimos platicando. Claro. O sea, son de este mismo país, este país donde vamos a revolucionar la educación. Pues ya vimos que hay gobernadores que están firmando convenios para controvertir la reforma constitucional. Totalmente. Entonces, vaya, la reforma laboral y todas estas enunciados que se han hecho, yo siento que son enunciados, aunque ya se hayan planteado como reformas solamente legales, pero apenas es el inicio habrá que darle seguimiento hasta su feliz aterrizaje, y para eso falta muchísimo. Entonces se nos olvida y nos empezamos a ir con esta inercia de creer que todo está arreglado, que ya con el Bester detenida, ya con eso se acabó el problema de la educación y cosas por el estilo. Sin embargo, bueno, hablamos de reforma energética, o gobierno habla de reforma energética en un tono muy animoso, pero cuando vemos la cantidad de trampas y tranzas que salen todos los días, esos de MetClub, por ejemplo, se llevan el campeonato, ¿no? Un día sí y otro también les encuentran alguna tranza para atracar a petróleos. Pues vaya, yo sí creo que es muy importante esta cuestión. Hoy más que nunca se requieren voces críticas, porque aplaudidores hay millones, ¿eh? La porra ya está llena. Ahora falta la crítica, que es lo que va a nivelar a este gobierno, y ¿no? Piel gruesa para que no aguantarla, para que la aguanten, porque no son ataques personales, esa es la función pública. Y me parece que estamos en el momento clave para no bajar la vara de la crítica. Es decir, si en este momento las voces críticas se apagaran por completo y se unieran en efecto a la porra, como dice Juan Manuel,
bueno, pues nos vamos a terminar acostumbrando a una nueva época en la que al presidente no se le toca ni con el peto de una crítica, ¿no? Entonces, creo que hay mucha razón en lo que dices, en el sentido de que las reformas legislativas que se han emprendido probarán su éxito o su fracaso en función de las consecuencias sociales y económicas que se medirán en el futuro, en particular en el caso educativo. La energética, pues si en efecto crecemos al 5% y tenemos más dinero para invertir en Pemex, etcétera. ¿Por qué? Por lo que hoy hemos dado es el primer paso que no nos permite decir que hemos llegado al lugar o al destino en cada uno de los rubros. Entonces, me parece que el optimismo que ha querido infundir el gobierno, hay que reconocerlo, es muy positivo, porque también ya traíamos una inercia pesimista, una depresión colectiva de todo está mal, y veíamos un presidente refunfuñando y prácticamente a la defensiva, cargando con el mundo en sus espaldas, librando una cruzada contra aquellos que no podían reconocerle nada, a un país dividido entre los que estaban o no a favor de la guerra contra el narco, los miles de muertos, el país de la sangre, de la impunidad, de las tragedias. Me parece que superar esa depresión colectiva también es necesario. Vaya, es muy positivo. Hay cosas muy plausibles. El que se haya hecho que se haya dado el primer paso, es plausible, de veras. Pero no confundamos el primer paso con todos los miles que tenemos. Yo creo que aquí la lección y el resumen del artículo de Denise Dresser es que el optimismo no puede estar peleado con la crítica. El optimismo fundado y que puede respaldarse con algunos hechos, con números, con perspectivas sobre el país, no puede estar peleado con la crítica de lo que falta por hacer. Pues de lo contrario, regresaríamos a los tiempos. Escuchaba yo, por cierto, hace algunas semanas a Alejandro Murat, hijo de Pepe Murat, director ahora del Infonavit, en una entrevista de radio en Los Alebrijes, en Radio Fórmula, con Pepe Yuste y Mari Carmen Cortés. Le conté, por ociosidad, le conté 17 veces, señor presidente. Todo era, sí, como ha instruido el señor presidente. Oiga, ¿cuántas casas se van a hacer? Como dice el señor presidente. Oiga, ¿y cuántas se van a pintar? Por órdenes e instrucciones del señor presidente. Yo creo que ese es el ejemplo de lo que no puede suceder. Eso es propio de una cultura premoderna que superamos hace tiempo y parte precisamente del hecho de que haya voces críticas que le digan, oye, ¿por qué no le avanzas un poco en el tiempo? Ya sabemos que tu carga genética te lo dificulta, pero incorpórate al siglo XXI, ¿no? Le puedes decir el presidente de la República y listo, y mencionarlo una vez. ¿No? Es que tiene que haber una relación diferente. O sea, ya vimos lo endeble que es la salud mental de nuestros gobernantes, claro. Que va en relación directamente proporcional a la altura del puesto. O sea, es mucho más fácil que se vuelva loco un presidente de la República, aunque también se da en presidentes municipales y gobernadores y en espacios inferiores, ¿no? Entonces, evidentemente que hay que cuidar la salud mental del señor presidente. Para cuidarla es nivelar, contrapesar las porras que a todo el tiempo se pronuncian, con cuestiones como estas críticas. También yo he visto algunas críticas que son verdaderamente pedestres, ¿no? Donde se le ataca al presidente por el simple afán de atacarlo sin ningún fundamento ni nada. Pero este tipo de críticas yo creo que no solamente deben de aceptarse, deben asimilarse. A mí me gustaría que lo leyera el señor presidente y con base en esto fuera nivelando un poquito lo que pasaba con los Césares en Roma, con aquel personaje que le jalaba la túnica, lo acompañaba a todos los eventos públicos, y donde empezaban los florilegios y los discursos encendidos hablando de las grandes cualidades del César. El trabajo de este personaje era jalarle la túnica y decirle, acuérdate que eres mortal, o sea, no lo dejaba separarse. Pero bueno, aquí el caso es de que varios políticos de esa naturaleza han muerto en condiciones raras. Bueno, hay de mortales a mortales, hay de mortales casi inmortales y mortales. Sí, eso platícaselo a un mortal, amigo. Claro. Hay muchos que les diría, tú eres mortal, le decían, era mortal. Yo creo que el artículo de Denise acierta además en una analogía que es en verdad muy fina,
porque el riesgo de no completar el círculo de las reformas, de evaluarlo y de medir sus efectos en el tiempo, es que en efecto hagamos una cirugía plástica donde hay un tumor canceroso, ¿no? Y que estiremos y pongamos Botox donde hay, como ella bien dice, un esqueleto anquilosado o calcificado. El riesgo de tener una reforma, una agenda de reformas que por fin salen después de 12 años de inamovilidad parlamentaria, pero que se mantengan estructuras sin tocar, como el sindicato de Pemex, como la Coordinadora Nacional, como tantos nombres, la lista es muy larga, ¿no? Entonces, me parece que es también un buen rasero para medir el éxito de este gobierno. Es decir, no solo midamos la eficacia de este gobierno, sino también la eficiencia. Es decir, cuánto cuestan los acuerdos, cuánto cuestan, a cambio de qué, y cómo vamos a medir sus efectos. Porque digo, es que también luego esos acuerdos son terribles. Esa de que la noticia plausible sea, es que ya llegaron a un acuerdo, híjole, en este país pensamos, ¿qué se habrán dado, qué habrán negociado en lo oscurito? O sea, a mí tan grave es el hecho de que no se pongan de acuerdo la clase política, como también muy grave cuando se ponen de acuerdo en lo malo, en lo oscurito, sí, y más allá del marco legal. Yo creo que hay buenos ejemplos. Por ejemplo, el tema de la reforma de telecomunicaciones. El ver al duopolio enojado, pues evidentemente es una buena señal. Bueno, eso fue en la Cámara de Diputados. Ya verás en la de Senadores. Ahí van el duopolio a imponer su punto de vista, coludido con los que han sido beneficiados. ¿Tú crees que la reforma a estas alturas se frene en el Senado? Se va a frenar en el Senado, y por chantajear. Ya verás, políticamente. Es que se va a frenar en el Senado y van a meter Televisa y TV Azteca los candidatos que quieran. Pero tendría que regresar a la Cámara. Pues regresará a la Cámara y ahí se quedará. Vaya, el enanismo de algunos de los partícipes por el en el Senado es impresionante, ¿no? ¿Por qué voy a permitir que se frague algo sin que yo haya intervenido? Eso de que se pongan afuera sin invitarme a mí, o sea, el asunto está mal. Bueno, lo que dijo Javier Lozano, ¿no? Hace poco está Javier Lozano. Lo que dijo Javier Lozano de el publicitar una nueva cadena en televisión era una simple decisión administrativa. Pues sí, que estuvo en tu responsabilidad por 6 años, en tu escritorio, y no la tomaste. Yo espero que el peso del acuerdo supere las matemáticas legislativas en el Senado y que permita que la reforma transite, porque creo que es una reforma de las que tendrían efectos más inmediatos en el enorme pastel económico. ¿Tú crees que se siente a observar Televisa y Azteca? No, yo creo que seguirán presionando, pero pues ya perdieron un round, ya demostraron que si bien son poderosísimas, en este caso, pues también tienen a otro enemigo muy grande, que es Carlos Slim, y que juega... Pero es muy grande, pero no tiene el peso político de las televisoras. A pesar de ser el hombre más rico del mundo, el peso de las televisoras es infinitamente superior. O sea, hay un artículo, digo, no es descubrimiento mío, o sea, en el artículo del día de hoy en Reforma de Jesús Silva Herzog Márquez, él recomienda la lectura de un artículo de Un Animal Político, en donde se analiza por parte de un profesor del Colegio de México, o sea, la reforma de telecomunicaciones, y bueno, pone muchas dudas en el aire, que vale la pena leerlas para poder para entender mejor esta cuestión. Vale la pena también ver toda esta cuestión, ¿no? Gerardo. Híjole, pues ya lo convencimos, mira. Ya me convencieron. No, lo que pasa es que el presidente del Senado, que es el señor del PAN, ¿cómo se llama el señor del PAN? Ernesto Cordero. Bueno, pues él está decidido a minimizar la reforma como tal, como algo importante para el país, y a darle el tiempo, considere, si hay tiempo, si no, será el próximo periodo de sesión, ¿no? Entonces yo creo que va a vender muy caro su amor. Creo yo que Lozano va a ser el ariete, junto con Cordero, para
a favor de las televisoras para exigir cambios a cambio de la aprobación, y que debemos estar muy atentos. Pues el chiste es que existan reglas claras, equitativas para todos los actores, no para unos sí, para otros no. Y pienso que también, así como se ha dicho, lo peligroso que resulta que desde el Senado o en el PAN llegan a decir no porque no me participaste, por el simple hecho de no haberte sentado a la mesa a tomar la decisión, a priori decir que no. Yo creo que uno de los grandes errores que se podrían cometer es asumir que en 12 años de gobiernos del PAN todo fue estupidez y malas decisiones de gobierno. Eso también sería un riesgo tremendo para el nuevo gobierno. Por ejemplo... Pero si hubo estupidez, ¿después decir en qué? Sí, pero espérame. Te agarro a palos el martes y miércoles, y el jueves te quiero sentar a negociar, y el siguiente lunes te doy otra vez de palos. Por eso, pero podrías decir que en 12 años solo hubo malas decisiones. Yo creo que no. No, por ejemplo, buenas, pero no hubo el acuerdo político, la operación política para lograr los acuerdos. Está bien, no va a defender al PAN. Mi comentario va en el sentido de que tú no puedes borrar 12 años de gestión y decir que a partir de ti todo será bueno, mejor, claro, y será plausible. ¿Por qué? Porque habrá muchas cosas que tengan que rescatarse. ¿Qué cosas? Para empezar, el federalismo. Hoy, a mí, una de las cosas que más me preocupa es que en aras de la eficacia todo se centralice y las decisiones de dónde se hace una carretera se empiecen a tomar desde las decisiones federales o de oficinas del gobierno de la República sin darle voz a las instancias locales. Eso también me parecería un tremendo riesgo, sobre todo después de la borrachera financiera de las entidades federativas, ¿no? Ahí nada más haría yo una acotación. O sea, lo importante ahí es que quien tome las decisiones las tome verdaderamente pensando en valores superiores. Porque yo conozco muchos casos de que cuando las decisiones se tomaban a nivel federal, se construían escuelas en un lugar impresionantemente incomunicado, que no tenía nada de útil ni nada, pero que era el lugar de donde era el subsecretario de Educación, que se encargaba y se manejaban así. Ese es el riesgo, claro. Pero también las conozco de gobernadores, en donde también se construían por capricho del gobernador. Entonces, vaya, necesitamos pasar de eso. O sea, no es tan importante quién tome la decisión, sino la calidad de la decisión, más que nada. Sí. Porque si no, nomás, ahora sí que cambiamos de dueño, pero seguimos siendo perros. A lo que voy es, creo que el mayor de los riesgos es entrar en una dinámica pendular, en la que pasamos del desorden y de la discordia entre las fuerzas políticas al absoluto consenso y a la falta de equilibrios, ¿no? Es decir, lo más positivo sería estar en el centro del péndulo y que haya equilibrios tanto en el Congreso como en la negociación política, como a nivel de las diversas instancias de gobierno. De lo contrario, bueno, pues de una vez abortemos la idea de una república y que todas las decisiones se tomen desde una oficina y así le echamos la culpa o le aplaudimos a alguien, ¿no? Pero ahí les tengo una mala noticia, no hay de otra, ¿eh? La democracia es el peor de los sistemas políticos, con excepción hecha de todos los demás. O sea, sí, es difícil, es muy complicado operar un sistema democrático porque se necesita que trabaje como eso, como un sistema, donde el gobierno estatal, gobierno federal, se manejen con una coordinación respetuosa, pero no con sumisión, tampoco estar en confrontación. O sea, son cuestiones muy complicadas, pero el único camino que tenemos es la cuestión democrática. Porque eso de que vamos a nombrar al sabio, sí, el sabio, resulta que el que sea sabio no nos asegura que sea honesto. Y luego, si es un sabio que es honesto, pero ¿cuánto tiempo nos dura en esa condición si él toma todas las decisiones, si no tiene contrapesos, si no hay quien le diga sus errores, se nos vuelve loco cualquiera? Entonces, bueno, sí tenemos que operar en este sistema, no hay de otra. No, pues sí, la verdad es que las condiciones están dadas y creo yo lo que dice Eliseo Sepúlveda, con toda la razón del mundo, con toda la razón del mundo hay que hacerlo. Y sobre todo, pues yo veo que el fantasma de
galopante lambisconería del señor, no dice ni gobernador ni presidente, el señor, no se atreven a decir nada al señor. Bueno, pues ese señor, cuando se acaba el hueso, a los 6 años sale como un ciudadano común y corriente como todos. Más corriente que común. Sí, claro. Entonces, de verdad que por el bien de estos personajes, deben sacudirse ese cabo de lambiscones que están ahí permanentemente, pero además el oído se le endulzan para hacer sus triquiñuelas, ¿no? Para sacar provecho. Y ojalá que esa especie vaya en extinción y que los propios gobernantes sean quienes empiecen a eliminar su séquito, esta bola que hacen de la adulación, han hecho toda una actividad profesional. Pero que les rinde. O sea, hay gente que tú ves trabajando en los gobiernos de diferentes niveles, cuya única gracia es ser lambiscón. Esa es la única. ¿Dónde está el talento de este tipo? ¿No? Pues, le habla bonito el señor gobernador, le habla bonito al presidente municipal, le habla bonito al secretario, y así se vuelven locos. O sea, es redituable. O sea, lo que llaman los yucatecos el cultivo, ¿no? O sea, el estar halagando a la persona hasta que rompe con la realidad. Y de veras se sienten dioses. Le hacen competencia a los tapetes persas. Exacto. Bueno, pues el tiempo se ha terminado, son las 8 de la noche con 58 minutos. Gracias, José Luis, licenciado Gerardo. Muchas gracias. Gracias a usted que nos hizo favor de sintonizarnos un lunes más. Lo esperamos el próximo lunes en punto de las 8 en una mesa más de diálogo y análisis. Que tenga excelente inicio de semana. NQ La Superestación